Bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a este podcast, su podcast de confianza, reflexiones y zapistas. Pues, como saben ustedes, es un espacio académico de análisis sobre políticas públicas y de gerencia social. Y hoy vamos a abordar un tema muy importante, un tema de más de siempre para Colombia, y es la relación entre crimen organizado, la corrupción institucional y la seguridad. Si nos devolvemos en el tiempo, encontramos que ese problema permanece en este país. Y yo creo, iniciando, quiero poner en contexto sobre la gravedad, digamos, de este asunto, ¿no? Y es que Transparencia Internacional, en un informe de 2023, ubicó a Colombia con 39 puntos sobre 100 en el índice de percepción de corrupción, ¿no? Por otro lado, Fundación Ideas para la Paz refleja que en Colombia siguen habiendo más de 40 estructuras criminales activas en este momento. Entonces, estamos, digamos, frente a hechos que no son aislados, que hacen parte de una problemática estructural y que afecta, por supuesto, la confianza ciudadana y la seguridad, ¿no? Y, por ende, el funcionamiento de las instituciones. Entonces, en este episodio vamos a analizar si este problema público podría considerarse un wicked problem, es decir, un problema complejo, difícil de resolver, ¿por qué? Pues porque tienen múltiples actores, intereses, muchos en conflicto, y para ello hemos traído un panel de lujo, ¿sí? Tenemos a dos personas con toda la autoridad para hablar al respecto. Tenemos a Norbey Ruiz, un funcionario público con muy buena experiencia en la gestión institucional, y tenemos a Lady Trujillo, una activista social y defensora de comunidades, digamos, afectadas por los fenómenos que justamente vamos hoy a evaluar. Entonces, antes de iniciar el debate, rápidamente es importante, pues, hablar, ¿no? Ilustrar que es un wicked problem, y es que este concepto fue desarrollado en 1973 por Weber y Rittel, quienes además señalan que existen múltiples problemas sociales tan complejos uno a uno que no tienen una solución definitiva, ¿no? Es decir, porque cambian constantemente, involucran a muchos actores, generan desacuerdos, en fin, hay una multicausalidad. Entonces, a diferencia de los problemas técnicos, estos problemas no se resuelven completamente, ¿no? Quedan abiertos, y las soluciones, pues, pueden generar otros nuevos problemas, ¿no? Y también depende como de la perspectiva de cada autor. Entonces, partiendo, digamos, de este un poquito abrebocas, vamos a iniciar como esta primera parte del podcast definiendo el problema público. Entonces, yo quiero iniciar con Norbey, y es preguntarte desde la perspectiva institucional, ¿cómo definirías tú un problema, pues, un problema público? Es decir, el que hoy estamos justamente analizando. Gracias, Iván. Un saludo para ambos que, los que están en el espacio. Y decir lo siguiente, que desde la administración pública, digamos que el problema puede definirse como el avance y el fortalecimiento del crimen organizado en Colombia, pues debido en parte a esos vínculos estructurales que la corrupción tiene en la institucionalidad, porque de alguna manera esto debilita la capacidad del Estado para garantizar la seguridad, además de la justicia y los derechos fundamentales de las personas. Si bien podemos traer a colación a Barbat, ¿sí? Y este autor es muy importante en este campo de las políticas porque nos define un problema público desde la perspectiva de que no es simplemente una situación negativa, sino una condición que afecta a una parte importante de la sociedad y que requiere intervención estatal. En Colombia, por ejemplo, vemos grupos criminales que se fortalecen gracias a economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la extorsión, pero también, digamos que esos grupos logran infiltrarse en las instituciones, ¿sí? Mediante la corrupción, amenazas, captura del poder local, ¿sí? Yo diría que sería importante traer a colación eh, este aporte que hace la Fundación Ideas para la Paz en el año 2023, en donde nos dice que actualmente existen más de 40 estructuras criminales activas con presencia al menos en 19 departamentos del país. Entonces, decirles que este problema no es solamente, digamos, de la delincuencia, también es una debilidad institucional, ¿sí? Es algo muy, pero muy complejo. Bien. Entonces, complejo. Norbey, muchas gracias. Quiero darle paso a Lady entonces también para preguntarle justamente lo mismo, ya desde Lady, desde tu activismo social y tu trabajo comunitario, ¿cómo se percibe este problema que estamos analizando en las comunidades con las que trabajas? Bueno, buenas noches para todos. Agradecer a Iván por su invitación a este programa en este espacio tan importante para el conocimiento, para el debate, para la discusión sobre temas que nos son comunes para todos, ¿cierto? Y pues también saludar a toda la comunidad que nos está viendo. Bueno, Iván, para responder tu pregunta, pues tengo que decirte que las comunidades lo viven como una realidad cotidiana. Bueno, en muchos territorios colombianos el problema no se siente como algo abstracto o académico,
sino que se vive cuando una familia tiene que pagar vacunas, cuando un joven es reclutado por un grupo armado o cuando un líder social recibe amenazas. Eso es muy común, ¿cierto? En Colombia encontramos que es bastante común en las comunidades que esto suceda. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo advirtió que hay graves riesgos humanitarios en las regiones como el Catatumbo, el Cauca, Chocó. Esto es de conocimiento público, ¿cierto? Y esto se debe a disputas entre grupos armados ilegales. Pues también, además, la Unidad para las Víctimas reportó que en Colombia supera los 9 millones de víctimas del conflicto armado. Es una cifra muy importante y muy elevada, ¿cierto? Entonces, incluye millones de personas desplazadas forzosamente. En 2023, imagínate, solamente en 2023, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento reportó más de 90.000 personas desplazadas o confinadas por hechos asociados al conflicto y también al control territorial por grupos armados, ¿cierto? Entonces, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de los derechos humanos, el problema también tiene relación con la desigualdad, con la exclusión, con el abandono estatal, ¿cierto? Un autor como Merino, por ejemplo, nos explica que definir correctamente un problema público es fundamental porque de esa definición dependen las soluciones que se propongan para ello. Es muy importante que el Estado entienda la inseguridad únicamente, no como la falta de policía, sino también, o sea, no solamente se implementen medidas represivas, sino que se reconozca que existe también la corrupción, la pobreza, la ausencia institucional. Entonces, las respuestas deben ser mucho más integrales. Bien, Espero haber Lady, respondido a tu pregunta. muchas gracias. Claro que sí, y justamente de eso se trata, ¿no? Por un lado, Norbey hablaba como de las debilidades que tiene el Estado, por otro lado, tú ilustrabas de una manera como muy clara, y es que es una realidad dolorosa, ¿no? Que afecta la vida de las personas y que tiene consecuencias sobre la vida de las personas. Entonces, a mí me gustaría, ahora que, digamos, lográramos identificar un poco esas perspectivas y profundizarlas un poco más, ¿no? Entender de mejor manera las posiciones desde el nivel institucional, desde la sociedad civil. Entonces me gustaría que Norbey nos hablaras un poco sobre lo que consideras debe ser la prioridad del Estado frente a este problema. Bueno, la prioridad debe ser fortalecer las instituciones. Eso es lo primero, porque el Estado necesita mejorar sus capacidades de investigación y de control territorial, ¿sí? Para, por lo menos, garantizar una transparencia administrativa. Pues, no puede existir la seguridad si las instituciones están encargadas de combatir el crimen y hay infiltrados por corrupción. Yo te diría que, por ejemplo, un informe de Transparencia por Colombia en el 2023, ¿sí? Nos dice que 1 de cada 5 casos de corrupción identificados en el país tiene relación con redes políticas o criminales que afectan directamente la gestión pública territorial. Eso es un reto muy grande, demasiado grande. Y aquí, pues, por ejemplo, como lo dice Disuch, uno de los mayores problemas de las políticas públicas es la implementación. O sea, se pueden formular miles, muchas, ¿sí? Pero la implementación y el tema de los recursos también es muy, muy complejo. Muchas políticas de seguridad están bien diseñadas, pero estas fracasan porque los recursos toman otro rumbo, ¿sí? Ya sabe más o menos a lo que me refiero. Porque existen intereses políticos, porque hay intereses locales o porque algunos funcionarios terminan favoreciendo otras personas, redes criminales. Digamos que esas son cosas muy complejas, ¿sí? Por eso digamos que considero que el fortalecimiento institucional es importante desde la rendición de cuentas, ¿sí? Y los mecanismos anticorrupción son extremadamente fundamentales. Eso hay que, digamos, trabajar mancomunadamente para poder implementar eso. Mira, Norbey, que me haces pensar un poco en este tema del fortalecimiento institucional, de apelar a la transparencia, ¿no? Un poco que está ahorita en auge el Open Government, es decir, los datos abiertos de los gobiernos, ¿no? Un tema de transparencia. Entonces me hace, digamos, pienso un poco también en este aplicativo PACO, que es de transparencia de la Presidencia de la República, en donde constantemente, bueno, constantemente no, hace parte justamente de la publicidad de los contratos, ¿no? Incluso es más fácil de utilizar que el SECOP, pero pues ahí se puede ver justamente toda la trazabilidad de la contratación estatal. Lady, quiero preguntarte, ¿compartes la visión de Norbey? Bueno, Iván y compañero Norbey, la verdad la comparto parcialmente, ¿cierto? Porque yo pienso que las instituciones, pues claro, deben fortalecerse, pero muchas comunidades sienten que el Estado aparece únicamente con fuerza pública y con represión, no con oportunidades sociales, que es lo que realmente necesita la comunidad, principalmente las nuevas generaciones, ¿cierto? Entonces, hay muchos territorios que son afectados por la violencia, en los cuales pues, los jóvenes muchas veces ingresan a estructuras criminales porque no tienen empleo, no tienen oportunidades de educación, no tienen alternativas reales de acceso a un cambio de su vida, ¿cierto? Entonces, según las cifras del DANE del 2024, por ejemplo, la tasa de desempleo juvenil en Colombia se ha mantenido por encima del 16%.
Esto ha afectado muchísimo a los jóvenes, principalmente en los sectores populares, en territorios periféricos, ¿cierto? Entonces, esto incrementa la vulnerabilidad frente al reclutamiento por estructuras criminales, ya que muchos jóvenes se encuentran mucho más atractivos eh, acudir a la vida de las estructuras criminales pues, debido a la falta de oportunidades en otros sectores, ¿cierto? Entonces, la seguridad no puede entenderse solamente desde el control y el castigo o mediante la represión, sino también sobre esa oferta institucional que necesitan las comunidades para que haya un cambio real en la estructura social. Por ejemplo, hay un autor muy importante que es Ramírez Chaparro, que explica que los problemas públicos son construcciones históricas que involucran intereses y relaciones de poder. En Colombia, por ejemplo, existen territorios donde históricamente hubo abandono estatal, ¿cierto? Y donde todavía es muy notable que el Estado no tiene una presencia real, ¿cierto? Entonces, allí el crimen organizado en esos territorios ocupa espacios que el Estado deja vacíos y eso se aprovecha para que las nuevas generaciones encuentren más atractivos ese tipo de vida, ¿cierto? En la cual, pues, estos jóvenes en estado de vulnerabilidad optan por acudir a los, bueno, a los grupos civiles, a los grupos al margen de la ley, a las estructuras armadas, pues porque no encuentran oportunidades reales en otros ámbitos, entonces por eso las comunidades reclaman políticas integrales, educación, inversión social, salud, participación comunitaria y la protección a líderes sociales, que es muy importante, ¿cierto? Y que en eso creo que el Estado parcialmente ha fallado. Bien, antes de pasar como a esta tercera parte que vendría siendo como el análisis del Wicked Problem, yo creo que claro, es una realidad tan compleja porque vemos que el tema de la corrupción termina siendo un eslogan político, ¿no? No hay político que no mencione la corrupción y no hay político que no prometa en su periodo acabar con la corrupción, ¿no? La corrupción no existiría porque en todas las campañas políticas se menciona la corrupción y que en ese periodo y en ese gobierno se va a acabar y miren que sigue y sigue y sigue. Entonces, yo creo que acá podemos, digamos, adentrarnos ya con estas reflexiones tan interesantes que ustedes están planteando en el punto central, ¿no? Y el punto central, digamos, de este análisis, de esta disertación de alguna manera, sería si podemos considerar esta problemática como un wicked problem. Entonces, Norbey, empecemos contigo. Diría que sí. Yo diría que sí, que porque cumple las características de un problema. Primero, porque no existe una definición única del problema. Para algunos, el principal problema es el narcotráfico. Para otros es la corrupción. Para otros la pobreza o la debilidad institucional. Entonces considero que sí es un wicked problem. Además, porque las soluciones generan nuevos desafíos. O sea, si algo se soluciona, desencadena otra cosa. Por ejemplo, cuando el Estado aumenta las operaciones militares en el territorio, ¿qué puede pasar allí? Pues diría yo que algunos grupos al margen de la ley o criminales se desplazan a otra zona, modifican su estrategia, la forma de operativizar todo el tema y entonces cosas siguen. ¿Sí? Entonces son retos que se presentan. Por ejemplo, la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito en el 2003, recuerdo que reportó que Colombia continúa siendo el principal productor de cocaína y que los cultivos de coca siguen concentrándose en las regiones vulnerables. Ahí persisten las economías ilegales y hay débil presencia institucional. Entonces eso es algo también para. Igual yo sé que se han ido trabajando por algo para fortalecer. También, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación ha explicado, sí, que el crimen organizado tiene una capacidad de adaptación constante, algo como un camaleón. Tercero, diría yo, participan muchos actores con intereses distintos. Por ejemplo, hay el gobierno, las fuerzas militares, las comunidades, las organizaciones criminales, empresarios, organizaciones sociales. Y cada uno de estos actores interpreta un problema desde sus propios intereses. Eso lo hemos venido viendo de una manera como muy precisa. Sí, entonces, Lady, para responder un poco. listo. Lady, hemos puesto, digamos, acá en discusión unos temas, se han dado argumentos como muy particulares y yo quisiera, pues, desde tu experiencia, saber qué opinas. Bueno, Iván, al igual que Norbert, yo también pienso que es un wicked problem. Considero que es un wicked problem porque, pues, eh, bueno, desde algunos autores, por ejemplo, Richter y Weber, han planteado que estos problemas son complejos porque no tienen soluciones definitivas ni respuestas completamente correctas. Es decir, que en Colombia está ocurriendo claramente un wicked problem, ¿cierto? Y es que es una problemática que no tiene una única solución y que cada vez tiende a evolucionar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en Colombia una política de erradicación de cultivos ilícitos puede reducir ciertos ingresos ilegales. Pero ¿qué pasa? También puede desencadenar o afectar comunidades campesinas que dependen económicamente de estos cultivos. Sean ilegales o no, son comunidades que se van a ver afectadas por esta implementación, ¿cierto? De la erradicación.
Entonces, además, cada intervención diferente, o sea, en diferentes sectores produce efectos diferentes, es decir, en cada territorio tiene un efecto diferente. Entonces, por ejemplo, no, lo que funciona en Bogotá no puede funcionar igual en Tumaco o en el Catatumbo, ¿cierto? Son dinámicas diferentes en cada territorio. Entonces, hay que analizarlo muy bien, como estructurarlo muy bien de acuerdo a cada territorio y sus problemáticas principales. A ver, ¿qué identifico yo? Otra característica de lo que tengo conocimiento sobre los wicked problems es que están conectados con otros problemas, ¿cierto? Entonces, lo que afecta a una cosa también afecta a otra. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la relación entre la inseguridad, ¿qué más? La pobreza, la corrupción, la exclusión social, el desplazamiento forzado y la falta de oportunidades que tiene el territorio colombiano, ¿cierto? Entonces, no pueden separarse fácilmente unos problemas de otros sin que se afecten las dinámicas. Entonces, por ejemplo, encontramos que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha señalado anteriormente que los municipios con mayores afectaciones por violencia y economías ilegales, pues también presentan altos índices de pobreza. Esto, pues, también afecta en que hay un menor acceso a los servicios públicos, hay un menor acceso a la educación, a la salud, ¿cierto? Y obviamente las comunidades más vulnerables son las que son principalmente afectadas. Entonces, por ese motivo sí considero que es un wicked problem. Bien, entonces pues ya para entrar en nuestra última parte, ¿no? Tenemos entonces múltiples actores, múltiples intereses y eso hace que las distintas posibilidades de solución todas queden tensadas, ¿no? Porque pues algunas se contraponen, otras se complementan, pero generan, digamos, nuevos ruidos, ¿no? Entonces, antes de finalizar, quisiera que cada uno plantee rápidamente una propuesta que ustedes consideren clave para enfrentar esta problemática. Bueno, le Empecemos, tomo la Norbey. palabra. Fundamental, fortalecer la transparencia institucional. Ya lo habíamos dicho antes. Generar sistemas de control más efectivos, protección a denunciantes. Esto es muy importante. Mayor presencia estatal en los territorios vulnerables, mejorar condiciones para los funcionarios públicos en zonas de alto riesgo, por ejemplo. Además que, pues, que las políticas públicas deban tener como esa continuidad y no depender únicamente de los cambios de gobierno, ¿sí? Que se den continuidad a esas políticas para que se puedan implementar y ejecutar de una manera más idónea, más asertiva. Bueno, yo Lady. pensaría que desde la perspectiva social es fundamental fortalecer las comunidades, es lo principal. Que las comunidades se empoderen de sus capacidades, también se requiere inversión social, acceso a la educación, empleo juvenil, participación ciudadana, mucha protección real para líderes sociales y para todas las personas que hagan parte de la comunidad y que se puedan ver afectadas por todo ese tipo de situaciones que realmente son muy comunes en Colombia, ¿cierto? Entonces la seguridad no se puede construir únicamente desde la fuerza, no, también debe construirse desde la dignidad y desde los derechos humanos, ¿cierto? Bien, pues Lady Norbey, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que como reflexión final, pues sí, definitivamente sí podemos concluir que la relación entre el crimen organizado y la corrupción en Colombia puede entenderse y posiblemente incluso debería entenderse como un wicked problem, ¿no? Es un problema complejo, dinámico, es multidimensional, multicausal, como ustedes muy bien lo ilustraron. Y pues eso, sería un poco mencionar nuevamente que intervienen todos los actores, digamos, que ven sus intereses en conflicto y en donde definitivamente no encontramos una solución simple o definitiva, ¿no? Es decir, no hay un recetario, no está por acá el sombrero del mago en donde metí la mano, saqué la solución, eso definitivamente no hay. Y yo creo que regreso nuevamente a Rittel y Weber, que justamente mencionaban que estos problemas así de complejos, pues requieren respuestas integrales, ¿no? El diálogo entre las partes y esa capacidad de adaptación, de cambio, ¿no? Y que hace parte de nuestra naturaleza humana, pero tan negados que somos al cambio, ¿no? Yo concluiría también adicional que desde la gerencia social, digamos, este análisis que ustedes han hecho, muestra que las políticas públicas, pues, deben comprenderse no solo como las consecuencias, que es lo que generalmente buscamos resolver, ¿no? Lo inmediato, el problema inmediato, sino ir a lo estructural. Justamente hay el tema de transparencia por Colombia que mencionaba al inicio, en dónde está ubicando en la percepción de corrupción al país, ¿no? Los grupos armados como han venido creciendo, las víctimas del conflicto armado. Entonces, creo que sí requiere como de seguir complejizando la búsqueda de las soluciones. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias y muchas gracias a ustedes, internautas, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Iván, Muchas muchísimas gracias por la gracias por la invitación. invitación.